Gracias. Gracias, doctor. Es la eficiencia de la educación, ¿no? Que llegamos a la casa de todos nuestros estudiantes. Eso. Además es divertidísimo. O sea, porque de repente sí, ver allí el entorno da un conocimiento de información que no teníamos. Sí, y a veces se asoman las mamás o alguien de la casa y saluda y cosas así. Y uno, bueno, y la familia también está escuchando de lo que están escuchando los estudiantes, ¿no? Eso también es importante. Claro. No, pero bueno, lo mío es nomás porque soy jarocho y el jarocho es chismoso y metiche por genética, ¿no? Entonces me da mucha curiosidad andar ahí, ¿no? Si voy de visita ahí a donde está usted, me voy a poner a ver el librero, a ver qué trae. Defecto. Bastantes libros combinados entre los Sí. que requiere mi esposo y los míos. Ya mero es hora. ¿Ya están listos para su puente? ¿Qué hereje? ¿Para Semana Santa? Cuidándonos, maestro, en casa. Sí. Pues, nosotros de repente nos vamos a aislar a una casa familiar que está allá en las afueras. Y hay, bueno, la posibilidad de ver verde. No tratas con nadie, pero cambia el panorama, ¿no? Ah, Sí, nosotros igual por ahí buscamos un lugarcito que casi, que bueno, que no hay gente en San Blas y por ahí nos vamos de ir, bañarnos y regresarnos rapidito. San Blas, qué maravilla. Ya, Doc, ¿para cuándo tiene los dieces de todos? ¿Qué pasó? Le digo que para cuándo tendrán los dieces de todos. No, hombre, sí vamos a calificar por asistencia el día de hoy. Ah, bueno. Ya está, ya está. Aquí No, está. fue muy buen grupo. Es un grupo muy numeroso. Muy, muy numeroso. Y aún así pudieron trabajar bien. Eso habla muy bien del grupo. Es el más rentable para CEPEM, yo creo, ¿no? Sí, y si ustedes aprovechan la información cruzada, será muy rentable para ustedes también. La Hola, posibilidad buenas noches. de hacer comunidad, súper importante. Hola, Edgar, hola. Buenas noches. Hola, hola. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Además, esperándote. Pues ya aquí estamos listos. Bien, son las 8 en punto. ¿Quieren arrancar? ¿Quieren que demos unos minutos? Todo bien. Como usted guste, doctor. No, por favor. Aquí la estrella de la clase son ustedes. En el caso de nuestro equipo, no sé si iba a poder conectarse. Marlene dijo que ella estaba trabajando. Gaby también tenía, no sé si vaya a poder al fin conectarse o no. Estaba en un lugar donde no había señal y Carlos seguramente está trabajando. Así que en nuestro equipo estamos nada más el maestro Arturo y su servidora. No sé de los demás Ok. equipos cómo estén. Quien no se pueda conectar va a tener la grabación a su disposición
y de una vez dejemos aquí grabado que si hay alguna cuestión allí que quede en duda, siempre pues tienen mi WhatsApp y siempre me pueden, o mi correo, me pueden mandar ahí cualquier pregunta o WhatsApp y se los contesto con muchísimo gusto. Entonces, no se perderán. Solo que no vean la grabación, pues no irán el mensaje, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, por mi parte, estamos completos. Así es que cuando ustedes digan. ¿Eh? Nada más que se levante José Carlos porque está acostado. Ah, se mi cámara, déjame. Perdón. Voy. No es bueno tomar clase en la cama. No. Ahí está. No sé qué le hice, pero sí se volteó. Gracias. En teoría empezaría el equipo que quedó pendiente de concluir, ¿verdad? Tenemos una dinámica padre que Sony y su equipo proponían. Entonces, me gustaría empezar con eso y yo cerrar con algunas cosas también de conflicto y negociación, ¿no? Okay. Entonces, por favor, adelante. Yo los sigo. Habla sobre lo que había propuesto Marlene, maestro, nada más que ella no se ha conectado. Déjeme le marco para ver qué pasa con ella. Denme unos minutitos si gusta empezar usted con algo, mientras yo le Ok, marco a Marlene. va. Entonces, empecemos con lo mío y en cuanto ustedes estén, me avisan, ¿vale? Comparto pantalla. Esto es lo que quiero, esto tampoco, esto es lo que quiero. Bien. Conflicto y negociación. Es un tema que me interesa en particular, porque cuando uno trabaja con gente, el malentendido, la diferencia, es inevitable. De hecho, como mencionamos en la clase pasada, no está mal que existan diferencias y conflictos. Los conflictos pueden ser útiles, ¿no? Entonces, me parece importante que vean este tema. Lo primero que tendríamos que ver es si hay conflicto, ¿sí? Un conflicto supone a dos personas, dos instituciones, dos empresas, supone a dos. En una situación de diferencia respecto a un tema o situación o circunstancia que perciben en común, ¿sí? Donde tienen intereses que aparentemente no son conciliables. Y el trabajo de solución del conflicto tiene que ver con poder transformar la situación de confrontación y de oposición a complementariedad, donde en la medida de lo posible ambas partes ganen. Pero me parece muy importante que retengan este concepto. Cuando tenemos un conflicto, cuando resolvemos un conflicto, estamos pasando de un estado, vamos a llamarlo negativo, a positivo. Hay una necesaria transformación. Y lo primero que tenemos que ver es si hay conflicto, si hay dos o más y quiénes son, si verdaderamente hay oposición e incompatibilidad entre ellos, ¿sí? Y el tipo de interacción que hay
entre los que están en la situación de conflicto. Por ejemplo, ya existe un patrón establecido en esa bronca, ya es algo encasillado, ya es una inercia, o es una nueva situación, o es algo aparentemente coyuntural. Nos importa también, bueno, primero ver si existe, ¿no? Y ya que definimos que existe, es si es real o es perceptual. Esto es relevante porque cuando el problema es real, genera también percepciones. Pero hay ocasiones en que se tiene percepciones sin un sustento real, o cuando menos la causa que uno dice o el sustento que uno da a sus percepciones no necesariamente son ciertas. De repente yo puedo entrar en un conflicto porque creo que tú pretendes el mismo puesto que yo y en realidad no lo pretendes. ¿Sí me explico? Si en realidad estamos en una situación de disputa por el mismo puesto, y bueno, yo soy entonces Sonia es el jefe y Arturo y yo estamos peleando por el mismo puesto. Y en la medida que estamos peleando por el mismo puesto, yo saboteo el trabajo de la división, pues para Sonia sería importante saber si efectivamente estamos en una situación de confrontación porque estamos buscando el mismo puesto, o a lo mejor Arturo ni siquiera lo está buscando y yo estoy viendo moros con tranchetes y creo que ese puesto que yo merecía y me lo habían ofrecido, ya Sonia se lo está dando a Arturo y creo una telenovela donde no hay fundamento real. Es importante saber el nivel de realidad, pero porque eso facilita las soluciones, pero muy frecuentemente cuando resolvemos conflictos, los conflictos son de orden fantasmático, es decir, lo que un sujeto imagina a partir de las realidades. Ahora, nos importa el signo. Si el conflicto es positivo, en el sentido de que puede ser algo creativo y que nos impulse, que estemos efectivamente en un conflicto por el puesto, pero que esto nos lleve a desempeñarnos con más esmero, ¿no? O puede ser negativo, y cuando es negativo se trata como un obstáculo. Tercer punto. Cuando pensamos en un conflicto, nos importa saber si es un conflicto o si son muchos conflictitos juntos, enganchados como tren, y tienen la pinta de un gran conflicto, y a veces uno ve solo el tren y no los segmentos. Entonces, sí es importante saber a cuántos conflictos nos estamos enfrentando e individualizarlos siempre es útil. Ahora les voy a mostrar por qué. Encontramos conflictos que pueden ser relativo a lo que tenemos que hacer, relativo al contenido y a las metas. Podemos encontrar conflictos de relación, donde no es algo que tenga que ver con la tarea, con el trabajo. Puede ser por las interacciones que tenemos Arturo y yo. ¿Sí? O puede ser relacionado con el proceso, no necesariamente con el contenido y con el objetivo, sino con el proceso, ¿no? Y hay que ver allí cuál es el elemento que está desalineado. Cuando está muy chiquita la imagen, déjenme regresar. Cuando uno tiene un conflicto, hay varias posiciones. ¿Sí? Y varias estrategias donde estamos tú y yo enfrentados y podemos de ese conflicto tú y yo salir ganando. Es una posición que denominamos colaborativa. Podemos ser que yo pierdo y tú ganas, ¿no?
o que yo gano y tú pierdes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa cuando yo me siento a negociar con alguien que tiene más poder que yo y yo me acomodo ahí un poco a lo que él diga? O bien aquí donde vamos a todo por el todo, uno gana, el otro pierde. ¿O qué hay de estos conflictos donde mejor uno hace la estrategia de avestruz, ¿va? Y hunde la cabeza en la tierra para tratar de evitar el conflicto, a ver si pues, el tiempo lo cura todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es tratar siempre de darnos en el cuadro, ¿sí? Tratar de estar siempre aquí. El famoso ganar, ganar. Créanme que es posible. Cuando se plantea la cuestión ganar, perder, uno de los dos termina chimuelo, ¿no? Y al rato, vendrá la represalia, en fin. Se trata de evitar el pleito en lo posible. Ahora, el mensaje es, si no es posible evitar el pleito, no en el sentido de hacer como que no ocurre, que es este, sino de evitar, perdón, dije mal, no es evitar el pleito, evitar la destrucción del otro. Si es posible que no peleemos para que uno elimine al otro, uno destruya al otro, está bien, eso está muy bien. Si es posible que no te destruya, que no me destruya, sino que los dos ganemos, está muy bien. Pero si ya te subieron al ring, pues compite para ganar. O sea, si la solución entre ganar, si la solución está en ganar o perder, pues se trata de ganar, ¿no? Y esto, luego las mamás no se lo dicen a los niños, a veces los papás, como su servidor, que somos un poco cavernícolas, le decíamos a sus hijos, hijo, no busques pleito, pero si te buscan, dale y no te dejes y, y defiéndete y no sé qué. Es esto, ¿no? Ahora, esta es la parte teórica a nivel de los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo cuando yo me siento a negociar? ¿No? Resolver este conflicto y veo la posibilidad de que ganemos los dos o nos damos un entre y te voy a ganar, ¿no? Si eres demasiado grandote y yo demasiado chico, pues a lo mejor tenga que hacer esta. Esta no se recomienda nunca, ¿no? Ahora, esto es teórico. Hay que bajarlo a la realidad. Y por eso me interesaba la dinámica que iban a hacer tus compañeros, porque la dinámica está inspirada un poco en estos conceptos que tienen que ver con competir, colaborar, comprometerse o acomodarse. Que si se fijan son muy de la mano con esto. Cuando nos compartan la dinámica van a ver la utilidad de este mapa y también yo se las voy a explicar. Ahora, un conflicto y su solución tienen un proceso. ¿Sí? Y en relación con la solución de conflictos, cuanto más logren ustedes imaginar el desarrollo del conflicto y luego del desarrollo de la solución del conflicto, es decir, de la negociación, cuanto más logren imaginarla, mejor les va a salir. Hay un concepto que se llama imágenes motrices, donde
uno se ve a sí mismo haciendo cosas. El deportista olímpico que baja el slalom gigante, ¿sí? Se imagina la nieve, la caída, la velocidad, el vuelo, las manos, los esquís, ¿no? El nadador se imagina, ¿no? La brazada, la vuelta, el tiempo, la respiración. El corredor hace esto. El piloto hace esto. El militar hace esto. Bueno, tendríamos que aprender de estos que están todo el tiempo en una situación de competencia, donde están con otro en una cierta disputa. Y aprender de esta cuestión de hay que imaginar cómo nos vamos a comportar. Si lo dejamos a lo que nos surge espontáneamente en el momento, muy probablemente dejaremos de hacer cosas importantes que si las hubiéramos tenido previstas, habríamos hecho y nos habría ido mejor. El imaginar la solución de un conflicto tiene que ver con la posibilidad de contestarse todos los adverbios de tiempo, lugar y modo, y persona y no sé qué, que se acuerden, ¿no? Cuando piensan en relación con un problema, con una situación, y se responden qué, quién, cuándo, cómo, por qué, para qué, de dónde, no sé qué, hay que contestarse todas estas preguntas, hay que dibujarlo lo más posible. Le dije amueblado en honor a Humberto Eco. Les recomiendo un libro que se llama Las apostillas al nombre de la rosa. En las apostillas al nombre de la rosa, Humberto Eco plantea cuál fue su proceso mental para crear El nombre de la rosa, esta gran novela. Y él cuenta que para escribir la novela, primero se imaginó el espacio físico, se imaginó una abadía, se imaginó un laberinto en una biblioteca, se imaginó y lo empezó a amueblar. Ya que está amueblada la historia, contar la historia fue más fácil. Cuando uno va a sentarse en una mesa de negociación con sus colaboradores, pues lo bueno es que mentalmente se haya amueblado toda la cuestión y se imagine, yo les voy a decir, me van a decir, entonces este va a reaccionar y aquel, entonces tengo que tener cuidado porque estos se van a aliar y estos calladitos y estos no sé qué y esto, y lo que quiere es esto, pero no lo dice. Poder plantear toda esta situación ayuda a resolverla, ¿sí? Y poder dibujarla a lo largo del proceso. Y poder ubicar muy bien en dónde está. Está al nivel de la diada de 2, de Arturo contra José Antonio. O está al nivel del grupo. Todos los del grupo que dependemos de Sonia estamos en un problema. O es de ella contra todos nosotros. O es al nivel institucional o a qué nivel es. Y a ese nivel hay que amueblarlo, ¿no? Y uno tiene que vaciar allí todo lo que sabe. Y lo que no sabe hay que preguntarlo. Y hay que preguntarle a los que viven ahí. A veces uno les pregunta sin decirles. Uno les pregunta observándolos. Uno toma nota, toma registro, toma... La cuestión es que cuando uno... Voy para atrás. ¿Yo de qué vivo? Yo vivo de contestarle a empresas o instituciones cosas que en la mayoría de ocasiones se podían haber contestado solas. La cuestión es que a veces no pueden hacerlo solas, ¿sí? O no quieren, o lo que sea. Pero si uno se regresa a la experiencia, se regresa a los registros, se regresa a los materiales que tiene, a las fuentes que tiene internas,
casi siempre le alcanza para dibujar muy bien la situación, ¿eh? Y si sale a preguntar, tiene que salir a preguntar solo lo que le falta. Pocas cosas son tan frustrantes para un colaborador que uno le vaya a preguntar cosas que se supone que uno sabe. Y la otra cosa es, si uno hace preguntas, más vale que sea porque va a hacer algo con esa información, porque también es muy frustrante indagar y no hacer nada. Entonces, bueno, una vez que determinamos qué sabemos y qué queremos, entonces ahora sí podemos ir a buscar lo que nos falta. ¿Cuál es la metodología para salir a buscar lo que nos falta? Es eh, una, es usar las grabadoras y checar videos y no preguntarle a la gente. Eso hicimos con DHL, por ejemplo. ¿Sí? Se analizó la interacción en el espacio físico y se descubrieron cosas muy interesantes, sin necesidad de preguntar nada. ¿Qué necesitamos? ¿Salir a campo y preguntar? ¿Necesitamos ir a alguna ciudad en particular o alguna dirección, alguna carrera, como esté su mercado? Porque la indagación tiene que ser lo más chiquita y precisa posible. Puedes salir a buscar información. Ok, ¿quién tiene la información? ¿La tienen hombres? ¿La tienen mujeres? Porque es una cuestión de género. ¿Sí? ¿Es una cuestión de edad y la tienen los jóvenes, la tienen los viejos? ¿O es una cuestión jerárquica y la tienen nomás los jefes y nadie más sabe qué rollo? ¿O la tienen este, los colaboradores con el peor desempeño? ¿O la tienen los que ya se fueron de la institución? ¿O la tienen los clientes? ¿Quién la tiene? A ese hay que preguntarle. No podemos preguntarle a uno algo relativo a otro. Tenemos que ir con el que tiene la información. Y esa información puede ser una información de experiencia, ¿no? Bueno, al que tiene la experiencia, si de repente tenemos, por ejemplo, en una escuela, de repente teníamos graves problemas de conducta en una escuela y la escuela no sabía qué onda, no sabía cómo. Había llegado como autoridad a tratar de averiguar qué onda con los niños, no sé qué, no sé cuánto, y, y plantea la cuestión de, ¿qué hacemos? Tenemos un grave problema con eso. La solución fue muy sencilla. Eh, identificamos, la cuestión era, pues, se pregunta con la maestra titular de grupo y no dice nada, con la maestra de inglés y no sabe tampoco mucho qué. Van con los chavitos no les dicen mucho, hacen como bloques. Y lo que hicimos fue hacer un pequeño sociograma y poder ubicar a estos niños en relación con otros chavos en la escuela. Y a través de terceros empezamos a ver qué era lo que pasaba. Y había un pacto, psicoanalíticamente diríamos un pacto perverso por parte de la maestra titular de grupo con los chavos, ¿no? Y metió a los chavitos en una complicidad muy mal plan. Una vez identificado a través de terceros, lo confirmamos con los chavitos que tenían la información y esto permitió confrontar a la maestra y echarla para afuera. Pero hay que ir a hablar con el que tiene el conflicto. ¿Y dónde? ¿Dónde lo entrevistamos? Lo entrevistamos allí en el centro de trabajo, lo entrevistamos en su domicilio, ¿dónde? ¿Y quién debe hacerlo? ¿Deben hacerlo internos o externos? Y lo hacemos con investigación cualitativa, lo hacemos con monitoreo de redes, lo hacemos con circuito cerrado de televisión, lo hacemos un quanti, en fin. Pero esto tiene que ver con el pedacito que nos falta después de que internamente hayamos
armado nuestro cuadro. ¿Por qué les decía que esto de amueblar, no? Esto de amueblar es importante. Porque si ustedes van a enfrentar y a resolver conflictos, lo mejor que pueden hacer es bajarlo a papel, es dibujarlo. Si ustedes quieren, como un diagrama de flujo, como un tema de temperaturas, como un storyboard, como un mapa estratégico, como quieran. Pero una negociación, un conflicto que amerita negociación, lo mejor es que lo imaginen y lo diagramen para que puedan señalar los puntos clave, las situaciones clave. Y tener muy, muy claro y muy bien definido qué sí, qué no, hasta dónde sí, hasta dónde no, los no negociables. Este ejemplo ya lo vimos. ¿Recuerdan el de los banqueros? Retro, amigos. ¿Lo ubican? Sí, 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 sí. ¿Eh? El de los colaboradores de un banco, los ejecutivos de un banco, que eran acusados de De que no flujos de cumplían las inútiles metas. y no cumplían la meta, y a la hora de que vemos dónde está el problema, qué información tenemos, no sé qué, revisamos el proceso, a lo largo del proceso vemos que no es un conflicto, sino que son varios, algunos no corresponden a los ejecutivos, algunos son ocasionados por la propia institución, etc. Poder mapear este tipo de cosas, créanme que permiten gestionar mejor las soluciones. Y por último, quiero platicarles una situación de negociación. Les cuento primero la historia. Fíjense que cuando yo estaba en la Dirección General de Control de Confianza en la Secretaría de Gobernación, me incrustaron en la estructura a un director de área que era íntimo, amigo, compadre, cómplice y todo de un súper asesor, ¿no? De un súper asesor que negociaba a un nivel más arriba de mi jefe. Mi jefe era el comisionado. ¿Sí? Bueno, pues por arriba del comisionado, nomás está subsecretarios y secretarios, o inclusive subsecretarios no, el secretario. Este amigo acordaba con el secretario. Con ese nivel de poder y de influencia, incrustó a muchas gentes en distintas instituciones y en particular le interesaba esta parte de gobernación. Él quería incrustarlo como director general de control de confianza, que es mi puesto. No pudo, entonces me lo quisieron poner como adjunto, no lo permití y quedó como director de área. Y desde esa dirección de área empezó a hacer labor de zapa, ¿sí? A sabotear. Entonces resulta que un día, pero como sea, lo teníamos en una zona, digamos, de evitación de conflicto, ¿no? Aquí nos lo encajaron y aquí los soportábamos, ¿no? Únicamente si lo vemos en este esquema, estamos en un plan de acomodarnos. Bueno, un día llega mi adjunta, la directora general adjunta, con una grabación. Me dice,
doctor, mire lo que me, y además indignada, ¿no? Sí. Mire lo que me acaban de entregar. Y lo que le entregaron fue esta historia que les cuento aquí. ¿Sí? Este sujeto, este director de área, fue a hablar con una autoridad que nos estaba certificando. ¿Sí? Eh, entonces, va a hablar con una autoridad que nos está certificando. Y con esa autoridad empieza a hablar muy mal de su jefe. No de mí, pero sí de su jefa. Pero las cosas que utiliza para hablar mal de su jefa es filtrarle a la autoridad información falsa sobre nosotros. De manera que no le estaba pegando solo a la jefa, sino le estaba pegando a la Dirección General de Control de Confianza. Y esto iba a hacer que se pusiera en riesgo, si a él le creían en esto, se iba a poner en riesgo la certificación del Centro de Control de Confianza. Entonces, esta autoridad, no puedo decir el nombre ni el nivel, por supuesto, le pasa una grabación a esta adjunta mía, porque ellos son amigos y han estado en el ambiente de seguridad desde hace más de 30 años. Le dijo, mira lo que este sujeto vino a decir de ti, de tu centro. Entonces ella llega conmigo y me la entrega. Primer corte que quiero hacer con ustedes. Ante eso, pónganse en mis zapatos. Son los directores. A su subdirectora, uno de sus directores de área, fue a hacerle esto que hacen a bote pronto. ¿Cuál es la respuesta correcta que ustedes propondrían? A ver, Janet, cuéntame, que te veo muy atenta. ¿Tú qué harías? Te llega tu subdirectora, que su director de área fue a filtrar información falsa, hablar pestes de ella, y lo que hizo pone en riesgo la certificación de tu centro. Sería ir a hablar con él en frente de la subdirectora de área, porque si hay un despido, sería como darle la razón al director de área, ¿no? No sé, a ver, ¿alguna otra? Yo ahorita les sigo contando la historia. María Fernanda, ¿qué haces? Yo creo que, Está mi doctor, micrófono. Yo lo he visto, o sea, lo he vivido de otra forma, pero aquellas personas que hacen ese tipo de situaciones, todos tenemos firmado un contrato de confidencialidad. Entonces, es una cacería terrible meterte en ese tipo de conflictos, ¿no? O sea, aplica el contrato como tal. Y entonces ahí sí o sea, lo que yo he visto es así, sellar oficina, sacar a la persona, dejar, o sea, de verdad como delincuente, o sea, así que sellan la oficina y todo lo deja ahí para entrar a investigación. Que si eso hizo una vez, ha de tener muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, yo supongo que tendría que salir ahí el contrato de Claro. confidencialidad. Y hay agravantes, porque además yo al infeliz le había prohibido que fuera a la junta con esta autoridad del solo. Tenía y que ir aparte, conmigo o con la junta. y Así que aparte me no está brincó, cumpliendo, ¿no? No está cumpliendo instrucciones, ¿no, doctor? claro. Claro, o sea, yo le dije, no puedes ir solo, tienes que ir conmigo o con la junta. Se brincó esta. Fue
habló mal de la adjunta y filtró información falsa. Dijo que no teníamos instalaciones, que sí teníamos, que no teníamos plantilla, que sí teníamos, que no teníamos presupuesto, que sí teníamos, que no habíamos cumplido con procesos, que sí. Y lo que habíamos mandado como documentación, pues que no era confiable nuestra documentación cuando era verdadera. O sea, el cuate fue a sembrar dudas en cosas muy graves, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, basados en la normatividad, como dice María Fernanda, podríamos haberlo corrido de inmediato. Pero se les olvida un punto. No, sí, era súper amigo de alguien Eso. de nivel, ¿no? Y Por seguramente, favor. y seguramente él no iba a filtrar esa información si no estaba consensado con él, ¿no? Por supuesto. Eres un genio, amigo. Porque Exactamente. era lo que yo le iba a preguntar, doctor, ¿no? ¿Por qué lo estaba haciendo? O sea, en el fondo, ¿qué era lo que a él lo motivaba a hacer eso? Y obviamente el respaldo de alguien, ¿no? Que Traía le línea. permitía, así es, ¿no? El respaldo de alguien que le permitía hacer ese tipo, incluso de saltarse las instrucciones, o sea, todo eso era porque, pues, algún tipo de Pero apoyo la tenía, ¿no? normatividad tiene que proteger, o sea, bueno, es que, o sea, en instituciones tan grandes, evidentemente, la normatividad está precisamente para que los peces gordos no exageren su poder y pueda haber o sea, donde caen, empiezan a caer de arriba para abajo, o sea, se limpian Claro, las escaleras claro. así, ¿no? Entonces, sería, o sea, sí saber qué fue lo que pasó, porque le tuvo que haber Claro. tocado a todos. Claro, pero también ponte a pensar que nos enteramos porque en quien nos filtró la información que este filtró fue la autoridad a través de una grabación absolutamente ilegal. O sea, no es legal que grabes las conversaciones con los directores que te van a plantear una consulta. De manera que para nosotros revelar la fuente era comprometer. Por otra parte, este está protegido por un agente muy cercano al secretario y en el gobierno eso pesa muchísimo. Y en la privada también. Entonces, bueno, en principio, el conflicto se plantea como una situación disfuncional en el empleado, ¿sí? Un conflicto en fase potencial con otras autoridades que le dan soporte al empleado, o sea, un conflicto potencial con el superasesor. Con el conflicto ya es de comportamiento, ya tronó, no está en incubación. Y más allá del problema diádico, es decir, ¿dónde es el problema? En la diada, mi subdirectora, mi directora general adjunta y su director de área, ahí estaba la bronca, que él le quería quitar la chamba a ella. No, No, iba más a abrir. no, ¿Era la administración pasada, doctor? sí, Administración federal pasada, cuando y esta. Entonces, Perdón, sí, sí. si es en esta la corrupción ya es declarada delito grave, pudieran haber apelado hasta con la persona que estaba por encima de él. Y caen los dos, porque están violando los acuerdos de confidencialidad. Sí, sí, sí. Pero en este caso tenían que haber tratado de llegar al secretario de alguna manera y plantearle la situación, porque es quien podría tomar cartas en el asunto. Ok, Ahora sí que por este asesor que estaba ahí, ¿no? muy bien. Les sigo platicando porque tiene final feliz la historia. Entonces, bueno, el problema ya no es entre ellos dos, sino que es intragrupal porque nos está saboteando al interior y esto genera broncas en el equipo, ¿sí? Y también es intergrupal porque hay conflicto potencial con otra secretaria, ¿no? ¿Cuál fue la línea de mi jefe? Hay que evitar la bronca, cedamos, no nos conflictuemos. O sea, ¿para qué metemos aquí una bronca con que llegue a oídos del secretario? ¿No? Vamos a ver si lo reubicamos, le vamos a buscar una dirección en otro lado, ese tipo de cosas.
Y nos quedamos aquí. Estrategias claramente basadas en el temor. Me queda claro que el sujeto era incluso punible cuando tú rompes confidencialidad, pero aparte en una institución de seguridad, las implicaciones son todavía peores. Pero tú vas a meter en esto a ese director y a un muy alto funcionario del árbitro y con el secretario y con el superasesor, va a ser un broncón donde el primero que le van a cortar la cabeza es a ti, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Justo lo que decía José Carlos. Dijimos, ¿de dónde viene el golpe? Y pudimos documentar que efectivamente el golpe no venía de este ingrato, sino de su superjefe. Y con esto demostrado, ahora sí fue que a mi jefe le canceló el contrato al superasesor y yo eché para afuera al director este. No sé si se acuerdan que hubo un cierre de plazas en el sector público recién que ganó López Obrador y que se congelaron todas las plazas a partir de julio. Ya no se pudo contratar a nadie, casos excepcionales, pero entonces ahí aprovechamos el cierre de plazas y no les renovamos el contrato y vámonos a la fregada los dos. Les dejamos que muriera el contrato y no se los renovamos. Y mi jefe fue a negociar directamente con el secretario. Entonces, si lo vemos en el mapa estratégico de estar en esta posición de negociación, hicimos esta posición de negociación entre mi jefe y el secretario y esta posición entre nosotros y el susodicho, donde los que ganamos fuimos nosotros. Entonces el golpe vino de este, pero en realidad venía de aquel. ¿Cuál es la circunstancia mejor para ponerle en la torre a estos dos? Y al mismo tiempo hay que ir a hablar con el secretario, porque con el secretario yo no tengo alcance. Quien es el comisionado habla con el secretario. Y entonces ahí sí se resuelven en las instancias que tiene que ser, en los niveles que tiene que ser, ¿sí? Y después de esto ya la acreditación corrió, si venía suavecita, pues corrió todavía más suavecita, ¿no? Pero para esto sí hubo que investigar muy bien y documentar esto. No fue nada más la intuición del golpe viene de acá, sino hubo que constatar. Y en eso las herramientas del equipo sí son buenas para investigar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que pintar los escenarios, dibujarlos, bajarlos una estructura, ver el proceso, quién con quién, dónde están las fuerzas, es muy conveniente. Es muy conveniente enfrentar los conflictos de una forma científica, digamos, ¿no? No de ninguna manera hepática. Estas cosas no se resuelven con el hígado. No se ¿Puedo resuelven colaborar, doctor? Por ¿Tantito? favor, por favor. Yo creo que parte importante en esta parte del mapeo que usted menciona nos puede servir para conocer las relaciones que hay entre las partes, ¿no? En este caso, por ejemplo, si trabajas en una oficina o en una institución educativa o donde trabajes, siempre hay alguien que es muy amigo de alguien o que es compadre o que es primo y entonces tú no sabes que a lo mejor algún problema o alguna situación ni siquiera es directamente con esta persona, sino que viene porque tuviste hace algunos años algún conflicto con alguien y nunca te enteraste o no sabes que ellos son primos segundos o alguna cosa, ¿no? Y eso también es importante.
En el caso de esto, pues es importante conocer todas las relaciones que tienen estas personas, porque eso, pues es parte del contexto y es algo que nosotros debemos conocer, ¿no? Y cuando hablaba usted del qué, quién, cómo, cuándo y dónde para poder identificar un conflicto, pues está esta parte del contexto, está esta parte de la situación y también para la negociación. O sea, incluso cómo vienen vestidos, cómo se comporta, si vienen con postura de ganador o vienen con qué postura viene esa persona a negociar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que nosotros sepamos visualizar y que tengamos información de haber visto, por ejemplo, cómo han sido otras negociaciones de ellos, cuál ha sido su estrategia, cuáles son sus principales, o con quién son los que han llevado ese tipo de negociaciones. O sea, toda esa información que nosotros podamos tener de esas personas nos hará pensar en qué posición nos vamos a poner, ¿no? Y aunque Incluso les pones fotos y abajo les pones post-its y les pones recortes y les pones todo eso. y armas la historia de cada caso, ¿no? Les platiqué del caso este de las enfermeras, ¿no? Donde la negociación primero la tenían con un sujeto que venía de defensa y que estaba acostumbrado a trabajar con sindicatos blancos. Entonces lo perfilaron muy bien y después lo perfilamos muy bien en el equipo y después se vio quién es el mejor negociador que tenemos del otro lado. Bueno, quiero decir, ¿quién es el negociador que más nos conviene, pero que también le conviene más al hospital? No, pues la VP de enfermeras. ¿Por qué? Porque es dura, porque es malvada, porque es súper técnica. Pero es súper técnica y súper decente. Vale, con esas dos, porque sabe y es honesta. Que sea una mula, no importa. Pero este otro es un corrupto. Y con un corrupto está cañón negociar. Preferimos negociar con alguien que sea duro y técnico, alguien que hoy sí le das y mañana no y te pide, ¿no? Haciendo este perfil, estas chavas creían que se iban a comer al otro porque venía de la Coca-Cola y en realidad a quien se podían comer era a una señora exigente porque ellas son muy buenas. Entonces, perfilar al sujeto y ver con quién te vas a subir y foto y todo, ¿eh? Es muy útil. Hay una cosa también, nada más quisiera agregar en esto, Sí, bueno. también las políticas y las reglas funcionan muy bien dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque las personas no puedes confiar en lo que la gente cómo va a reaccionar las personas, ¿no? O sea, definitivamente a mí me tocó cuando trabajaba en Xerox, precisamente donde veía que sacaban a la gente de esa forma y todo eso, era precisamente por medio de reglas, cuando en el 2009 pasó todo lo que pasó en Estados Unidos con las empresas norteamericanas y todo eso, empezó a haber una serie de reglas para evitar conflictos. Y que era, por ejemplo, desde el director general hasta el último empleado, estaban bajo escrutinio. O sea, cualquiera podía señalar algo que no estuviera bien hecho sin ningún problema, ¿no? O sea, había un número, el teléfono rojo, la línea roja, y no había ningún problema, todo se investigaba. Otra de las cosas que se hacía era que no podías ni dar ni recibir de los clientes, proveedores o quien fuera, algún regalo mayor de $50. Entonces, lo que hicieron se dieron cuenta que los problemas más graves que teníamos de cash, porque no pagaban los clientes, por todo eso, eran precisamente porque la gente no sabía solucionar conflictos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se va a poner políticas y quien no las cumpla se va y quien las cumpla, o sea, nosotros vamos a resolver los conflictos, ¿no? O sea, no había pie para que uno con creatividad lo resolviera, no. O sea, todo era ¿por qué? Porque habían dañado muchísimo las empresas, ¿no? Claro, claro, claro. Completamente de acuerdo. Y también otra cosa es conocer los recursos legales que tenemos a la mano también, ¿eh? Porque ahorita hablando del sindicalismo, siempre hay un contrato colectivo entre el sindicato y la institución o la empresa, ¿eh? Pero aparte siempre hay un jurídico de la institución con quien negocia uno. Y luego está la Junta de Conciliación y Arbitraje.
y luego está el juzgado de distrito, y luego está el juzgado de control, y luego está lo que es el Tribunal Federal de Justicia de la Federación. Más bien es también conocer bien los recursos legales que tenemos para poder hincar a quien haga, como se le llama en este terreno, cuchupo, ¿eh? Ujú. Una negociación. Claro, 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 claro. Bien. Doctor, acabo de enviar al grupo el instrumento de Killman y Marlene nos hizo el favor de hacernos llegar pues unas diapositivas, no sé si quiere que la comentemos Por rapidito. favor, ¿no? Por Y favor. déjenme compartir entonces. Está, a ver si ya estoy compartiendo, déjenme ver dónde está. Está. ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Bien, Sí, por ahí les mandamos, es un archivo de Word en donde ustedes pueden llenar pues para conocer también el perfil, ¿no? Que nosotros podamos tener y hablando un poquito sobre los efectos culturales en el estilo de negociación, que es lo que maneja Killman, pues estamos hablando de también la parte si es negociador, lo que decíamos ahorita, ganar, ganar o ganar, perder, si es un estilo personal, formal o informal, si es un estilo de comunicación, cómo se comunica, si es directo o indirecto, y hay unas, por aquí, unos, dependiendo del país en el que estés, el estilo que manejan, ¿no? También forma de acuerdo, si es general o específico, entonces también nos los está eso, pues también se los vamos a pasar ahí para que quede para ustedes esta parte del análisis. Si vemos la capacidad negociadora, por ejemplo, que hay en México en cuestión de ganar, ganar o ganar, perder, pues estamos en el lugar 50 y aquí estamos en el 42 si somos formales o informales. El estilo personal, pues también se maneja un porcentaje. Si somos directos o indirectos, pues en esta parte de abajo tenemos 0. Y en la forma de acuerdo, si somos general o específico, pues también hay una connotación para cada uno de ellos. Igual se los vamos a compartir. Y entonces nos habla Thomas Killman que esta herramienta es principal para saber pues qué tipo de negociador somos, ¿no? Y también es esta parte es muy importante, considero, que siempre conozcamos primero nosotros para después intentar conocer a alguien, ¿no? Eso es súper relevante y esta parte pues es lo que nos dará pie para saber si esa persona es así, pues hay que saber identificar por qué es así. Y si nosotros nos podemos analizar, si podemos esa parte de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, pues será mucho más fácil que nosotros también tengamos autocontrol, ¿no? En toda esta parte. Entonces, eso es muy, muy importante. Que conozcamos también, pues, el estilo también que hay, ¿no? Entonces, en relación a estos estilos, pues nos marca Killman que él habla en cuestión de dos vertientes hacia la conducta de las personas, que es la determinación y la cooperación. Y la determinación viene en medida en que un individuo intenta satisfacer sus propios intereses o en qué medida el individuo intenta satisfacer los intereses también de otras personas. Algo que me llama mucho la atención a mí, que incluso cuando se habla de perder, perder, doctor, es que a veces nosotros tenemos que ceder un poquito y perder un poquito para que la negociación también sea efectiva, ¿no? Porque si la otra persona ve que pierde, pero que tú también estás perdiendo un poquito y en realidad el perder esa parte no es tan significativo para ti, entonces hay que tener ese estilo también para que la persona que está perdiendo más, pues no se sienta tan mal o nosotros también seamos empáticos, ¿no? En algunas ocasiones con ellos. Eso considero, ¿no? Ujú. En el Bien, mejor de los casos, porque perder, perder también implica que nadie gane nada, ¿no? así es. A veces implica, ¿vieron La Guerra de los Roses? Una película. No. Se trata de un divorcio donde pues, uno quiere quedarse con la casa y el otro también. Ambos son perfectamente millonarios, podrían comprar 5 casas cada uno como esa que está en disputa, pero es, yo la quiero, pues yo. Y entonces empiezan a partir a la mitad los zapatos, empiezan a partir a la mitad las cosas, hasta que los dos se quedan colgados de un candelabro
Y eso bueno, ya cómo no lo les hago el parte, ¿no? spoiler no les hago el spoiler de qué pasó, ¿no? Sí, sí, o sea, sí habrá situaciones así, ¿no? En el peor de los casos así, ¿no? Bien, el estilo compulsivo, que es uno de los que maneja Killman, pues nos dice que es ese competitivo, el no cooperador, ¿no? El yo gano, tú pierdes. Bajo ninguna circunstancia puede ser al revés, ¿no? Y que utilizo el poder coercitivo pues para salirme con la mía, ¿no? También obviamente es una forma desfavorable para terceros porque esta persona pues es cero empática, cero tolerante y utiliza cualquier recurso para ganar. Y eso lo vemos en muchas situaciones, ¿no? Y bueno, habla aquí de algunas declaraciones que utilizan estas personas, es me gusta decirlo con claridad, les guste o no, las cosas tienen que ser así. Cuando otros hayan tenido la experiencia que yo tengo, pues hasta entonces van a aprender, ¿no? Pero siempre está su yo primero. Bien, el estilo de concesiones es yo gano, tú ganas, perdón, siguiente, ¿no? Perdón, el complaciente ese fue, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme regresarme porque no. Voy para atrás, perdón. Aquí está, sí, el de concesiones. Bien, el yo gano, tú ganas, pues esa persona que busca encontrar una solución adecuada para ambas partes, que sería el ganar-ganar, ¿no? Y también atacan un problema directamente, no evaden. ¿Por qué? Porque prefieren hablar todo con claridad, con profundidad, que queden los puntos sobre las íes, como se dice, y de esa forma se intenta lograr la colaboración, ¿no? También está la parte de que ceden ante los demás y ellos están dispuestos también a coincidir conmigo a medio camino. O sea, esa parte es lo que hablamos, ¿no? Aquí lo que me importa también es que tú ganes, yo gano, pero ninguno pierde. Y esa parte, pues yo creo que podría ser muy favorable siempre y cuando, pues la otra parte también esté en esa postura. Y porque si la otra parte con la que nos estamos encontrando, pues es como la que estábamos diciendo en la anterior, pues va a ser muy difícil compaginar, ¿no? Esa parte es lo que consideramos. No sé, ¿algún comentario hasta aquí? ¿No? Adelante, doctor. Como herramientas adicionales, no está mal si le echan una buscadita en Google. Digo, no tienen que meterse a comprar libros de psicoterapia, pero hay un tipo de psicoterapia familiar sistémica que tiene algunas técnicas muy interesantes para intervenir en grupos disfuncionales. Una de las técnicas, y que sí son útiles en cuestiones de negociación, en la terapia sistémica se llama redefinición del síntoma, ¿no? O quitar las etiquetas o desetiquetar el síntoma. Que tiene que ver eh, con, con crear una narrativa nueva. A veces uno puede ganar porque la disputa se convierte en tú quieres una cosa y yo quiero otra. No estamos peleando por lo mismo, no es el mismo valor. Hay ocasiones donde el trabajador quiere, no sé, como darle más a sus hijos, pero a lo mejor tiene que ver con darle más cuidado, darle más tiempo, darle, ¿no? Y lo interpretamos como lo que quiere es más dinero. A lo mejor no quiere más dinero, a lo mejor lo que quiere es otra cosa. Y la autoridad, es que yo lo que necesito es ahorrar. Y es no. Pero a lo mejor tú lo que necesitas es producir, no ahorrar. Y, y si tú cambias tu lógica, puede salir mejor. Les doy el ejemplo de las enfermeras. El planteamiento del hospital era, pues hay poco dinero y se va a poner tabuladores. Los tabuladores son estos. Las enfermeras estaban peleando 1,000 pesos. 1,000 pesos de diferencia entre lo que la institución decía
y lo que es cobraban 1,000 pesos. Y el hospital estaba muy a no, porque lo que tenemos que hacer es ahorrar. ¿Cuál es el cambio de narrativa? El cambio de narrativa es, ok, tú tienes que ahorrar, es cierto. Pero para no pagarme lo que yo cobro, vas a contratar pasantes. Tú le vas a dar atención de pasantes de enfermería a los pacientes del hospital que cobra más caro en México. O sea, tú de veras crees que alguien que se gasta lo que se gasta en estos hospitalotes privados va a aceptar que lo atiendan pasantes de enfermería, por Dios? O sea, vas a poner en riesgo eso. Luego, en tus documentos fundamentales, habla de que tú evalúas por competencias y no sé qué. Esto que estás haciendo, como decía Fernando hace rato, no va con tus políticas, no estás evaluando por competencias, estás imponiendo un tabulador sin evaluar por competencias. No estás siendo consecuente con tu propio discurso. Cambiar la definición del problema a tú quieres seguir siendo auténtico, quieres seguir siendo, ¿cómo se llama? Congruente. Quieres, eso, esa es la palabra. Tú quieres seguir siendo congruente y por otra parte, tú lo que quieres es cuidar tu marca y no quieres cuidar 1,000 pesos. ¿Sí me explico? En esa medida, la negociación progresa en un ganar-ganar, donde el otro obtiene beneficios para su marca y los otros obtienen una pequeña compensación económica. ¿Sí me explico? Pero es una redefinición del problema. Es ver la realidad de otro modo. Y a veces así se puede hacer el ganar-ganar. ¿Ah? Y esa se hace en el gabinete, se lleva hecho. Venga, sigamos. Bien, el estilo de evasión, lo que mencionaba usted, doctor, que es, pues, digamos, la parte que tendríamos que evitar, es esa parte donde las personas, pues, no manejan el conflicto, lo evitan, no confrontan la situación. Sin embargo, hay autores que manejan el perder también como una parte del estilo de ganar, porque es, a lo mejor pierde un poco en esto, pero no importa, porque tú también estás cediendo un poco, ¿no? En esta parte. Sin embargo, si lo vemos así como estilo de evasión, pues sería como el más negativo de todos, ¿no? En donde tienden a darle la vuelta a los problemas, no los confrontan, no enfrentan. Entonces, pues ese también podría ser un reflejo de esa frustración que tienes, en donde te niegas, te bloqueas, por más que te digan, pues tú tienes un no, incluso antes de sentarte a negociar, ¿no? Para ti el no está desde antes y puede llover y relampaguear y tu postura, esa no va a cambiar por nada. ¿Por qué? Porque es algo que tú ya estás o traes muy establecido, ¿no? Y hay que tener cuidado, pues, con esas personas, ¿no? El estilo complaciente es el cooperador no dominante, en donde tú ganas, yo pierdo. ¿Por qué puede ser esta parte? Sí, porque a veces también tenemos esa postura de que nos sacrificamos por los demás, ¿no? Y ese es nuestro estilo, o sea, esa parte de que está bien, sí, como tú quieras, como tú digas, no enfrentamos, no confrontamos a veces por falta de autoestima, por falta de conocimiento, por falta de, a veces, pues, de muchas cosas, no nos permitimos enfrentar eso y seguimos en una zona de confort tranquilos, en donde, pues, me ven como esa persona que siempre dice sí, ¿no? Siempre dice que sí, y pues nosotros tenemos que aprender a decir no en algunas situaciones, ¿no? Que implican un sacrificio para nosotros y que y aunque los demás lo vean como algo favorable para ellos, pues no es otra cosa más que la parte sumisa y débil de quien está diciendo o de quien es el que pierde, pues, ¿no? Entonces, esta parte también, pues yo creo que no deberíamos entrar en esa parte. A veces
pues a veces incluso con nuestra pareja lo pudiéramos llegar a hacer, pero hasta ahí, ¿no? O con algunas personas que sabemos que son muy tercas, que son muy obsesivas y que no trae caso confrontar, ¿no? Y el estilo de colaboración, que es el ganar-ganar, pues el más, digamos, por ahí el más hermoso, porque habla precisamente pues de la plenitud y de el encontrar alternativas para que ninguna de las dos partes resulte afectada. Y eso es algo muy interesante. ¿Cómo le podemos hacer para que yo obtenga lo que yo quiero, pero que tú también te veas beneficiado, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante que nosotros tendremos que aprender al ser empáticos, ¿no? Y ver, pues, que si bien es cierto, a veces no se puede, pues hacer lo posible porque así sea, ¿no? Cuando las condiciones, el contexto, la política y todos los elementos y todas las estrellas se alinean, pues así pueda ser, ¿no? Eso es muy interesante. Bien, aquí nos habla de las diferentes que ustedes van a tomar por ahí en el test que se les mandó, en cómo van a ir, bueno, van a ir poniendo cuando identifican si en la columna 5 pues tienen una mayor puntuación, que por ahí vienen los rangos de puntuación en el test para cada uno de ellos, pues ustedes solos van a poder identificar esa forma o estilo que cada quien tiene de negociar. Es muy importante también que sepamos que dentro del conflicto hay unas etapas y dentro de la negociación hay otras etapas, ¿no? Y que pues es importante identificar cada una de ellas y como quiera que sea, nosotros tenemos una gran ventaja, que estamos tomando clases de este tipo para poder capacitarnos y poder no caer en errores precisamente que nos lleven a perder en situaciones, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Bien, por aquí trae un pequeño ejemplo o un problema. Dice expedición al planeta Marte, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es el objetivo? Poblar el planeta Marte para preservar la especie humana ante la amenaza de un asteroide que acabará en la Tierra, que acabará con la Tierra. ¿Y cuál es el problema? El conflicto sería, por ejemplo, el dilema, son 7 los candidatos para ir a la expedición y 4 los espacios en la nave colonizadora. Entonces, ustedes tendrán que responder y reflexionar quiénes serán los 4 que irán a Marte y cómo llegaron a tomar esa decisión, ¿no? Considerando pues todo lo que estamos viendo, qué información tienes del sacerdote, qué información tienes de la maestra, de cada uno de ellos, a qué se dedican, cuál es la edad. O sea, tendrás tú que imaginarte más o menos cuáles son sus habilidades para saber, pues exactamente para quién serán esos 4 lugares, ¿no? Pues de entrada se queda el policía, ¿no? No. No Bien, creo. Yo nada más un comentario, en general, yo creo que el estilo de negociación en algunas veces llega a ser como el tema del liderazgo y debe ser situacional. No puedes marcar un solo estilo para todo tu trabajo. En mi caso, yo llego a negociar con gente del sindicato, con supervisores de turno, supervisores generales, superintendentes, gerentes de otras plantas, directores de operaciones y el CEO de la compañía, ¿no? Entonces, marcar un solo tipo de negociación no creo que sea lo más Ujú, conveniente. Debe ser un tipo de negociación ujú. situacional. Por ejemplo, en el caso de Ujú. supervisores, no me puedo poner a negociar con ellos de pues, a ver si quieren, ¿no? Tiene que ser un estilo avasallador y tienes que hacer lo que te digo porque yo tengo más contexto de la situación y tengo toda la información. Y si estoy dando una orden y una directriz, se tiene que cumplir. Pero no me voy a poner a pelearme con un director de operaciones o con el CEO de la compañía. Entonces, yo creo que todos esos estilos de negociación que marcó Sonia, tendríamos que irlos poniendo en práctica de acuerdo al nivel y no se trata de que de una manera coloquial y discúlpenme, pero no se trata de que te arrugues con el director de operaciones,
pero finalmente llegamos al punto de que quizás él tenga el contexto de una información, de una inversión, de una situación financiera que viene a la compañía y no te puedes poner a discutir con él, ¿no? Sí, Y la tiene otra mucho es, que ver esa parte, ¿no? De con quién estás llevando a cabo la negociación, ¿no? Ujú. O con quién es el conflicto para conocer también una segunda opinión de eso. Ah, digo, eso sería mi sí. comentario, ¿no? Pero ibas a Definitivamente decir otra coincido. cosa, Edgar, ¿no? Te interrumpiste, Eh, dijiste ahí. sí, claro, que no se trata de que tú digas en algún momento a todos sí. Finalmente, si tú tienes los elementos y los argumentos que sustenten alguna inversión, algún CAPEX, algo que algún director pues no está viendo, pues también es sano decirlo, ¿no? Ya si el director tiene un estilo de liderazgo y me meto un poquito en liderazgo, donde es avasallador y yo soy el papas fritas de toda la compañía y no te hago caso, tú que estás en la línea de fuego, bueno, pues ya esa es otra situación, ¿no? Sí, yo ahí creo que lo importante es justo conocer todos los tipos de negociación, identificar cuál es tu estilo. Tienes que tener un estilo, ¿cómo llamarle? Nato, ¿no? Y por supuesto, ser flexible y adaptarte a los requerimientos. Y dijo algo bien importante, Edgar, va a depender de la información con que cuentes o con la información con la que cuenten otras personas. En mi experiencia, y es claro, digo, no en vano, nos dicen por ahí, la información es poder, y el poder también lo puedes aplicar para las negociaciones en cierto momento. Ujú, Creo que por ahí. ujú. Claro. Ahora, lo que yo sí les insistiría es, independientemente de la situación, independientemente del estilo de negociación, hay que hacer la tarea. Las negociaciones se ganan en el escritorio antes de sentarse a negociar. La preparación de la negociación hace toda la diferencia. Hay ocasiones en que ni así la ganas. Está bien. Ujú. Pero lo más frecuente es que si no la preparas, pierdas mucho que podrías haber ganado. O sea, el trabajo que uno le invierte en arrastrar el lápiz y en diseñar y en contar la historia y perfilar al fulanito y quién es y de dónde viene y con quién está y qué le voy a decir y a él qué le importa y a él qué le importa y tratar de armar todo el sociograma, es de veras que sí paga al final, ¿eh? Incluso, perdón, que me meta, pero hay negociaciones que las puedes hacer pues teatrales, ¿no? Donde te sientas y vas a negociar y somos cuatro. Yo soy el malo, tú eres el bueno, yo voy a empezar a gritar, a golpear y a Así decirles de es, lo que se van a morir y tú vas a ser el buena onda porque tienes relación con el sindicato. Yo así te voy es. a calmar y voy a decirle, mira, ya te quité este perro de encima que está ladre y ladre y ladre, vamos a negociar tú y yo. Y todo eso funciona, eso haces un nego planner donde edificas escenarios y ves a dónde quieres llegar, hasta dónde puedes ceder y dónde es punto de quiebre, ¿no? Y donde Así llegas a es, punto de quiebre es, con permiso, se cierra la así es, negociación, nos vemos otro día. así es, así es, así Incluso es. para analizar un problema, aunque es una técnica de creatividad, a mí me ha funcionado la técnica de los 6 sombreros, porque las personas tienen que pasar por todas las personalidades y por los puntos de vista de todas las personas, ¿no? Hay otra técnica que también se llama la técnica de los 3, ¿no? Entonces, donde estás en una postura y luego te pones en otra postura, pero es la misma persona. Y luego te pones en una tercera postura que es el que está de alguna forma negociando con uno y con otro, hasta que llegas a saber en qué estuvo el problema y cuál sería la solución, ¿no? Son técnicas muy buenas que nosotros aplicamos con los muchachos. Buenísimo, buenísimo. Ok. También en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente viene precisamente esta matriz, porque la interrelación se da sabiendo negociar, ¿no? Sino es uno de los Claro, hábitos y claro, es la práctica, ¿no? O sea, muy parecido a lo claro, que decía de los 6 sombreros de Edward Dibona, que es muy bueno. claro, claro. Ok. Pues compañeros queridos, ¿qué nos queda en el tintero? ¿Preguntas, comentarios, dudas, nuevos temas? No, ya. Las calificaciones, diría Ah, Gabo. ¿Dónde anda Gabo? porque déjenme irme de Semana Santa.
Pues nada, doctora, agradecerle, ha sido unos días muy buenos de mucho aprendizaje, de muy buena experiencia, conocer a los compañeros, pues también ha sido muy padre, hacer un equipo de trabajo con el equipo en el que estamos integrados nosotros, pues también hemos aprendido bastante, como le comentaba en el correo. En la semana nos veíamos 2, 3 veces, un día antes para preparar todo, o sea, esa parte ha sido muy enriquecedor, ¿no? Lamentablemente ahorita Marlene y Gaby no pueden estar, pero los compañeros sí, y yo creo que coinciden, ¿no? Con este comentario que Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo disfruté mucho Gracias a el, ti, el, Doc. el grupo con ustedes. Y pues todavía tienen un rato por delante, así es que pues, muy probablemente nos volvamos a ver, lo cual me dará muchísimo gusto. Seguramente. ¿No? Muchas Queridos, gracias. pues, Gracias por todo. un abrazo, muchas gracias a todos, una gran experiencia, Igualmente. y pues, unas felices vacaciones, o Semana Santa, o como lo quieran. ¿Vale? Gracias. Gracias, Abrazo. doctor. Muchas gracias. Ay, Compañeros, Felices nos vemos Pascuas a el todos. otro. Cuídense mucho. gracias a todos. Gracias. Bye. Los que no vinieron ya saben que pueden pedir consultas por WhatsApp sobre algún punto. Chao. Listo, Doc, muchísimas gracias. Paramos la grabación. Muchas gracias.